Bueno, a ver si encuentro yo ahora el PowerPoint que hemos preparado. Aquí está. Lo veis bien, ¿verdad? Sí, padre. Muchas gracias. Bueno, ahora esperaros porque se ha ido el PowerPoint. Soy un desastre con estas cosas. Un segundito que lo arreglamos. Vamos a ver. Aquí está. Ahora no me encuentro yo dónde estamos. Aquí. A ver. ¿Lo ven ahora? Sí, padre. Bueno, pues yo no sé qué he hecho, que yo no lo veo. No soy capaz de verlo. Pero si ustedes lo ven, pues ya está, con eso me conformo. A ver, haremos lo que podamos. Bueno, pues hoy el tema es el tiempo de Navidad y de Epifanía. ¿Eh? Hemos visto el otro día el tiempo que prepara el nacimiento del Señor, la segunda venida, que es el tiempo del Adviento, esas 4 semanas. Y hoy, bueno, vamos a abordar el tiempo de la Navidad y la Epifanía. Vamos a intentar concentrar estos dos tiempos que van unidos en una sola sesión. Así que, bueno, paciencia y lo que no dé tiempo, pues se ve el próximo día y no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar por la historia, porque ese tiempo litúrgico de la Navidad tiene una historia un poco compleja, porque siempre se ha dicho, se ha vendido la versión de que la Navidad es una fiesta pagana que la Iglesia cristianizó para combatir el paganismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene una parte, un sustrato de verdad. Hubo una evangelización del Imperio Romano cuando se convierte a la fe cristiana, pero no es del todo cierto, no es del todo cierto, porque los datos son tozudos. Entonces, ¿qué datos tenemos nosotros sobre la Navidad? ¿Qué podemos decir de este tiempo? Lo primero es que probablemente ya conocemos que existía aquí una fiesta en torno a una gruta en Belén. Una gruta donde, según los cristianos antiguos, estamos en el siglo II, principio del siglo II, recordaban que allí había nacido un niño, que allí había nacido el niño Jesús. Y por tanto, según nos cuenta Justino y Orígenes, en torno al año 135, más o menos, sabemos que los cristianos se juntaban allí y que ese año, pues el emperador Adriano tapó la cueva, la enterró bajo tierra y en ella puso un huerto, un bosquecito sagrado con el culto al dios Adón. Y bueno, pues esa es la primera hipótesis de Navidad, que se reunían allí para conmemorar el nacimiento de Cristo. Y por tanto podemos decir que el nacimiento de Cristo como tal, como misterio, ya fue celebrado por la Iglesia desde el comienzo, desde el comienzo. Ahora bien, la cuestión de la fecha, si Jesucristo nació el 25 de diciembre o no nació el 25 de diciembre. Esa es otra cuestión que hay que ver, es otra cuestión que tenemos que estudiar y que también ha dado muchos quebraderos de cabezas a la historia de la Iglesia, a la historia de la liturgia. Siempre se estableció la fecha del 25 de diciembre, una fecha de invierno,
como fecha del nacimiento de Cristo. ¿Para qué? Bueno, pues, o por qué motivo. Por una cuestión de un documento de antigüedad cristiana que se llama el cómputo de las fechas. Esa obra, que ya hoy no es difícil acceder a ella, casi imposible, se supone que los cristianos primeros habían hecho una especie como de recuento de las fechas del mundo para ubicar el nacimiento de Cristo. Entonces ellos decían, o es la tesis que manejaban, que el nacimiento de Cristo tuvo que ser el 25 de diciembre porque fue en primavera cuando fue concebido en las entrañas de la Virgen Madre, de la Virgen Santísima. Y por tanto, si el 25 de marzo, que es el día de la creación, es el día en que el Verbo entró en el mundo, e incluso parece ser que es el mismo día que Cristo fue crucificado en Jerusalén, 9 meses después del 25 de marzo, es 25 de diciembre. Y por tanto sería la fecha del nacimiento de Cristo. ¿Qué valor tiene este cómputo o esta teoría antigua? Valor histórico ninguno. Valor histórico ninguno. Porque en las fechas que manejaban ellos no tenían una veracidad histórica, obviamente. Pero sí tiene un valor para nuestro calendario litúrgico y es la relación entre la Pascua de Cristo y su encarnación, entre la creación del mundo, la entrada del Verbo en ese mundo y su éxodo de este mundo al Padre. Por tanto, hay fechas que tienen una lógica interna, y si esto es así, podemos decir que el 25 de diciembre fue una fecha antigua antes del siglo IV, porque este documento del cómputo de las fechas era un documento del siglo II, final del siglo II, principio del siglo III. Y por tanto ya vemos que antes del siglo IV, por tanto antes de la cristianización de la fiesta del Sol Invictus, ya los cristianos tenían conciencia de que en esa fecha pudo haber sido el nacimiento de Cristo por estas razones teológicas que no históricas que se habían dado a favor de esta creencia. Por tanto, los cristianos de los 3 primeros siglos podemos decir que celebraron efectivamente la fiesta de la Navidad del Señor, aunque va a ser luego con la cristianización del Imperio Romano cuando la fecha del 25 de diciembre adquiera carta de ciudadanía. ¿Por qué? Porque en el siglo IV, el emperador que estaba en aquel momento, en el mundo civil, instituye una fiesta pagana. Das cuenta que en el siglo IV comienza la caída del Imperio Romano, ¿no? O mejor dicho, la crisis, no caída, la crisis del Imperio Romano. Y por tanto había que revitalizar y reforzar la autoridad civil romana, la autoridad del emperador. Y esto es lo que ellos pretendieron creando esta fiesta ad hoc para ese fin. El Dies Natalis Solis Invicti. Lo hacen el 25 de diciembre por el solsticio de Navidad, de invierno, etcétera, ¿no? Haciendo coincidir cómo a partir de esa fecha los días, bueno, pues van alargándose, etcétera. Bueno, esta es la situación que se encuentra la Iglesia cuando, digamos, el catolicismo adquiere, digamos, publicidad en el culto. Es decir, cuando la Iglesia católica deja de ser perseguida y se permite el culto público de la religión cristiana. Dice Hugo Ranner, que es el hermano de Karl Rahner, este patrólogo, dice: esta heliolatría significa adoración al sol, estaría en la base tanto de la Navidad como de la Epifanía. Pero el nacimiento de Cristo
fue celebrado ya antes en Oriente el 6 de enero y después en la misma fecha en Occidente. Esta fecha del 6 de enero es la que vamos a ver al final cuando toquemos algunas pinceladas de la Epifanía. Bien, ¿cuál es el dato más antiguo ya veraz que tenemos, digamos, donde adquiere carta de ciudadanía la fecha del 25 de diciembre? Lo tenemos en el año 336. En ese año hay un documento que se llama el Cronógrafo Romano, Cronógrafo Romano del año 354, donde ya se nos dice que el año 336, en la fecha del 25 de diciembre, en el octavo día de enero, octava calenda Januari, natus Christus in Belén, Judea. En la fecha del 25 de diciembre leemos esta inscripción latina. En la octava calenda Januari nació Cristo en Belén de Judea. Y por tanto es la fecha romana occidental en la que siempre se ha celebrado la Navidad. La Navidad. ¿Qué liturgia tiene este tiempo? Claro, alguno dirá, bueno, ¿y entonces qué pasa con el 6 de enero? Al final, ¿cómo es la fecha? ¿En qué se casa esto? Bueno, hay que llegar un poquito al final de la clase, cuando vemos la Epifanía, para ver la correlación entre una fecha y la otra. Lo que sabemos, por los datos de la historia, es que la fecha del 25 de diciembre es muy antigua, que desde muy antiguo en la Iglesia hay un culto a la cuna del Niño Jesús, a la pesebre del Niño Jesús, el 25 de diciembre, en aquel bosquecillo que luego plantó el emperador Adriano, y que Roma siempre celebró el 25 de diciembre la Navidad del Señor. Esos son los datos que podemos dar sobre la fecha de la Navidad. Más allá de esto, no se puede ir. ¿Por qué? Porque sería especular, pero no sería dar una información real. Con lo cual, si alguien dice, bueno, entonces, ¿es cierto que ese Cristo? No. La fecha del 25 de diciembre es más antigua que la fiesta pagana del Sol Invicto. Solo que al cristianizarse el imperio, al ser ya oficialmente cristiano, ya a partir del año 381, la fiesta del Sol Invictus cae y en su lugar está la Navidad. ¿Por qué? Porque efectivamente Cristo es el sol que nace de lo alto, el verdadero sol de justicia que nace para iluminar las conciencias y la vida de la gente, de su pueblo fiel. Bien, esa es la idea que está en esa fecha. Liturgia del tiempo de Navidad. ¿Qué celebramos en este tiempo? Bueno, la celebración de la manifestación del Señor se prolonga en el tiempo de Navidad, que comienza con las primeras vísperas del nacimiento del Señor, la tarde del 24 de diciembre, hasta el domingo después de Epifanía o después del 6 de enero, porque hay lugares donde el 6 de enero es la Epifanía, aquí en el occidente, por ejemplo, es la Epifanía, pero hay otros lugares, como creo, si no me equivoco, que ocurre en Hispanoamérica, que la Epifanía la celebran a lo mejor el 8 de enero, días después, ¿no? Entonces, bueno, como está ese problema de calendarios, pues esta es la norma que tiene la Iglesia. La Navidad empieza con las primeras vísperas de Navidad, la tarde del 24 de diciembre, y concluye después del 6 de enero, o bien el domingo después del 6 de enero con el bautismo de Cristo, o bien el día que caiga después del 6 de enero. Fechas importantes, celebraciones importantes de estos días. Lo primero, la solemnidad de la Navidad del Señor 25 de diciembre. Dice el NUALC, que es las normas universales del año litúrgico cristiano, es un documento de la Iglesia reciente, dice, la misa de la vigilia de Navidad es la que se celebra en la tarde del 24 de diciembre, ya sea antes o después de las primeras vísperas. Pues víspera se refiere al oficio. El día de Navidad se pueden celebrar 3 misas, según la antigua tradición romana, es decir, la misa de medianoche, la misa de la aurora y la misa del día. En Navidad siempre ha habido, mejor dicho, 3 misas. ¿Por qué?
Porque la noche de Navidad iba el Papa a la Basílica de Santa María la Mayor, donde está la cuna, las reliquias de la cuna del Belén, a celebrar la misa. De camino, ya a su palacio de Letrán, pasaba por la Basílica de Santa Anastasia, donde estaban los orientales celebrando a Santa Anastasia. Y el Papa, en un gesto de deferencia, entraba y celebraba con ellos. Y por la mañana, ya en la Basílica de Letrán, porque entonces San Pedro no estaba hecha como basílica, ¿eh? Luego la residencia de los papas en San Pedro es ya desde el siglo XIX, no antes, pero en Letrán, que era la catedral del Papa, celebraba la misa del día de Navidad. Ese es el origen de las 3 misas de Navidad. Con la Reforma se introdujo, como toda solemnidad, unas primeras vísperas, que es la que se celebra la tarde del 24 de diciembre. La octava de Navidad. La Navidad va ahora ordenada de este modo. Primero, el domingo dentro de la octava, o en su defecto, se celebra también la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. El día 26 de diciembre es la fiesta de San Esteban, protomártir de la Iglesia. El 27 de diciembre la fiesta de San Juan Apóstol. El día 28 de diciembre de los Santos Inocentes. Y los días 29, 30 y 31 son días de la octava de Navidad. Y la octava se cierra el 1 de enero con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la que también se conmemora la imposición del Santísimo Nombre de Jesús, la circuncisión del niño. La fiesta del 1 de enero es la fiesta más antigua que tiene el calendario romano, la Iglesia romana, dedicada a la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque es la maternidad divina de María el primer misterio, o mejor dicho, la primera verdad de fe, el primer dogma de un misterio declarado solemnemente, definido solemnemente por la Santa Iglesia en el año 430, Concilio de Éfeso, año 430. Como conmemoración de aquello, entró en el calendario litúrgico la fiesta del 1 de enero dedicada a la Santa Madre de Dios, la Virgen María. Otra cosa será, lo veremos en su momento, la fiesta del 5 de agosto de la Virgen de las Nieves, con el milagro de las nieves de Roma y su relación también con el Concilio de Éfeso. Pero lo importante es que os quedéis con esta idea. La octava de Navidad, que va desde el 25 al 1 de enero, estas fechas importantes, y como concluye el 1 de enero, la octava de la Navidad. Bien, ¿por qué, dirán ustedes, y por qué celebra la Iglesia en ese clima festivo de Navidad, en torno al niño Dios que nace? ¿Por qué la Iglesia celebra la fiesta de un mártir, San Esteban, 26 de diciembre, la de San Juan Evangelista, un apóstol, y el 28 de diciembre los Santos Inocentes, otro martirio? Bueno, porque estas 3 fiestas vienen a ser como un tríptico que la Iglesia quiere desplegar después del nacimiento de Cristo, para informarnos de que, primeramente, 26 de diciembre, San Esteban, mártir. Se lee el martirio de San Esteban, el de los apóstoles. Lucas cuenta el martirio de San Esteban en el mismo esquema literario que la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo. Por tanto, lo primero que después de Navidad, de la Encarnación, nos enseña la Iglesia es que el niño ha nacido para morir. La pasión del Señor. 27. Un apóstol virgen. San Juan Evangelista, apóstol virgen. El único apóstol que no fue martirizado, o mejor dicho, que no murió en el martirio, sino que murió ya de anciano en la isla de Patmos. Este día la Iglesia lee el Evangelio de la Anástasis. Quedad con esta palabra porque va a aparecer después. La Anástasis es el Evangelio de la resurrección de Jesucristo. Por tanto, el niño nace para morir, muere para resucitar. Esa es la segunda idea de ese tríptico de Navidad.
Y el 28 de diciembre, los santos inocentes. ¿Por qué? No solamente por una cuestión histórica, ¿no?, de algo que pasó en torno al nacimiento de Cristo, sino porque ese día las lecturas de la reforma litúrgica nos sitúan en la gloria del cielo, como el Cordero Inmaculado está en el cielo acompañado por un séquito de santos. Y por tanto, la tercera idea de este tríptico es el destino glorioso, el destino de eternidad que nosotros estamos llamados a vivir, llamados a experimentar, a gozar, a ver, si vivimos en nuestra vida la santidad, que es encarnar en nuestra vida la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, los tres misterios de Cristo, su muerte, su resurrección y su glorificación en el cielo, se despliegan después de la fiesta de la Navidad. Bueno, esta es la idea un poquito que tiene la Iglesia desde siempre, esto es muy antiguo, para ubicar estas tres fiestas litúrgicas dentro de la octava de Navidad. En el punto C, las ferias de Navidad y el segundo domingo de Navidad. El domingo que cae entre el 2 y el 5 de enero es segundo domingo de Navidad. Y este domingo se vuelve a leer el prólogo de Juan, que se leyó en la misa del día del 25 de diciembre. Pero además este día, el prólogo de Juan además se lee con el texto de la sabiduría, un texto de sabiduría, donde se dice que la sabiduría lo formó todo, por ella se hizo todo. Es un paralelo entre un texto de los sapienciales con el prólogo de Juan. Para manifestar, para la Iglesia aquí quiere que contemplemos esa preexistencia de Cristo que está desde la eternidad y que ahora se ha hecho carne en el seno purísimo de la Virgen María. Cuarto, el D, de la Epifanía hasta el bautismo del Señor. La Epifanía del Señor se celebra el día 6 de enero, a no ser que se traslade el domingo entre el 2 y el 8 de enero, que es, por ejemplo, lo que en alguno de sus países está, porque no sea día de precepto, ¿no? El domingo después del 6 de enero es la fiesta del bautismo del Señor y con el bautismo de Cristo se pone fin a la Navidad y comienza el tiempo ordinario. Bien, vamos a ver un poquito ahora la teología, la espiritualidad de la fiesta de Navidad, ¿no? Yo lo quiero hacer el otro día, la espiritualidad un poco del Adviento, la vimos con un icono, si recordáis, ese icono un poquito así moderno, de la Virgen María y de Eva, y hoy lo quiero hacer con un himno de la Iglesia, con el himno Puer Natus in Bethlehem. Es un himno muy antiguo también, de la Edad Media, que seguramente a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez en las parroquias, ¿no? Puer natus in Bethlehem, aleluya. Unde gaude Jerusalem, aleluya, aleluya. In cordi jubilo Christum natum adoremus, cum novo cantico. Y el resto de letras, que las vamos a ir viendo ahora, pues son con la misma música. Este himno he querido traerlo aquí hoy porque en sus letras va recogiendo la espiritualidad, los temas de la teología y de la espiritualidad, por tanto, de la fiesta de Navidad, ¿no? En el primer verso de la canción, Puer natus in Bethlehem, aleluya, unde gaude Jerusalén, significa un niño ha nacido en Belén, aleluya, por eso se alegra Jerusalén, aleluya. La primera idea de la Navidad es que es un niño. El centro de atención está en un niño que le tenéis ahí en el centro de la pantallita, contemplado por la Virgen, por San José y por dos animales que aparecerán ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque la Navidad, y lo veremos ahora en la Epifanía, siempre tuvo detrás un problema teológico, una herejía, el adopcionismo,
Esto decía que realmente Dios o Jesucristo había empezado a ser hijo de Dios a partir del bautismo, ¿no? Dios Padre lo adopta como hijo y por tanto ahí comienza su divinidad. Otra herejía, los gnósticos decían que Jesús era un hombre que había caído del cielo para revelar una sabiduría solamente a algunos. Los arrianos les rechinaba un poco toda esta cuestión, ¿no? Pero sin embargo ellos pensaban que Cristo era un Dios de segunda categoría formado de la materia, ¿no? Como un muñeco de arcilla que Dios haya formado y le había insuflado esa divinidad. Ante todo esto, la Iglesia centra su atención en que Dios se ha hecho niño, porque eso es además el escándalo de la Navidad, ¿eh? Y lo que más cuesta para muchos de aceptar del dogma cristiano, sobre todo de la Navidad, que Dios se ha hecho niño, Dios se ha hecho niño. Puer natus in Betlehem, aleluya, un degau de Jerusalén. Sigue diciendo, hic jacet in presepio, aleluya, qui regna sin eternino. Aquí yace en un pesebre, aleluya, aquel que reina sin fin, aquel que es eterno. Y aquí veis, hace una clara relación entre la preexistencia, la eternidad del verbo y su historicidad ahora en la materia, porque se ha hecho carne, porque ha nacido, ha sido parido en el vientre de su Madre Santísima. El tercer verso, cognovit vos et asinus, aleluya, quod puer erat Dominus, aleluya. Conoce el buey y el asno, aleluya, aquel que niño era Dios, aquel niño que era Dios, ¿no? Esto está muy presente también en la teología de la Navidad y en la espiritualidad navideña, y esa es la razón por la que ponemos el buey y la mula en el portalito de Belén, la que da Isaías 1:3. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Isaías capítulo 1, versículo 3. Esta es la razón, es decir, los animales vienen a ser testigos de ese gran prodigio que se ha realizado entre nosotros, y es que Dios se ha hecho niño. Los animales, el buey y la mula, son además una personificación, una representación de la cultura judía. El animal, el asno representa el mundo judío por esa connotación de animal de carga, de animal sufrido, de ese pueblo que ha sido esclavo, que ha salido, que ha caminado, ¿no? Y el buey representaría a la tradición pagana, a la cultura pagana, animal sagrado del mundo pagano. En el becerro de oro, los bueyes que se sacrificaban a los dioses, todo eso viene ahí para significar cómo judíos y gentiles vienen a reconocer a Dios hecho niño en el pesebre. Sigue diciendo la canción, intrantes domum imbicem, aleluya, novum salutam principem, aleluya. Entrando a la casa entre ellos mismos, aleluya, saludan al nuevo príncipe, aleluya. Y tenéis ese icono de los magos de Oriente trayendo regalos al niño Dios, porque aquella noche eran los pastores los que vinieron no a adorar, sino a ver. Los pastores no fueron a adorar a Belén, no fueron a adorar el portalito de Belén. Eso no está en los textos. Si ustedes encuentran un texto de la Sagrada Escritura donde pongan que los pastores adoraron al niño o fueron a adorar al niño, ustedes me lo hagan saber. ¿Dónde está? ¿En qué códice? Porque yo no lo he encontrado. Los pastores no fueron a adorar al niño. Los pastores fueron a ver si era verdad lo que se le habían contado, porque habían recibido un anuncio y tenían que comprobar el gesto. Id y veréis a un niño envuelto en pañales. Dice Lucas, ellos fueron y vieron. Entraron, vieron al niño con su madre, al niño envuelto en pañales. Pero los magos sí vienen a adorar. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Y cayendo de rodillas, lo adoraron. Eso está en los magos de Oriente. Por tanto, vemos ahí
cómo ante el niño Dios que ha nacido, que es reconocido por la tradición, por las profecías del Antiguo Testamento, incluso los oráculos sibilinos, oráculos paganos, el buey y la mula, están los magos, además, que vienen a adorar al niño, que vienen a reconocerlo, porque a Dios que es hecho niño, tiene que ser adorado como niño, tiene que ser adorado como niño. Y por tanto, esto luego lo va a usar la Iglesia como un evangelio anti-adopcionista, para salvar también la fiesta del 6 de enero de la Epifanía del Señor. La siguiente estrofa, de Matre natus virgine, aleluya, sine virilis semine, aleluya. Bueno, ahí tenéis ya qué es lo que vieron los magos o los pastores. Vieron a la madre, ya San José no es que no está, sino que San José desaparece de la escena. Y por eso dice aquí, nacido de una madre virgen, aleluya, sin semen del varón, sin semen viril. Por tanto, está definiéndose ahí o cantando de una manera literaria, lírica, la virginidad perpetua de la Virgen María. Porque María es representada como trono de la sabiduría, como Theotokos. Por eso es ver a la madre y al niño envuelto en pañales, o a la madre y al niño en sus brazos. Esto está en la escritura y es una nota también característica de la Navidad. Pues, de ahí otra razón por la que la Iglesia decide poner el 1 de enero, final de la octava de Navidad, que coincide con el primero del año, a María, para ver cómo en ese portal de Belén estaba María con el niño. Y no se entiende al niño sin la madre, no se puede entender a la madre sin el niño. Sigue el himno, ¿no? Sine serpentis vulnere, aleluya, de nostro venit sanguine, aleluya, in nobis similis, aleluya, peccatos et dissimilis, aleluya, ut rederet nos homines, aleluya, Deo et sibi similes, aleluya. Estas tres estrofas las he querido rezar juntas, leer juntas, ahora las voy a traducir, pero con esa imagen que tienen ustedes ahí, ¿no? Del pie de la Virgen Santísima aplastando la cabeza de la serpiente antigua. Dice, sin ser herida por la serpiente o sin la herida de la serpiente, aleluya, vino de nuestra sangre, aleluya. Similar a nosotros, igual a nosotros en la carne, aleluya, pero desigual a nosotros en el pecado, aleluya, para devolvernos a los hombres, aleluya, a Dios y a nosotros hacernos iguales a Dios. Ese es el fin de la encarnación. Que María, pecado original, sine serpentis vulnere, que Cristo, por tanto, goza de la impecabilidad. Cristo, por ser Dios, no tiene pecado, ni puede cometer pecado, por tanto, es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. In carne nobis similis, peccatos sed dissimilis, en carne a nosotros igual, pero desigual por el pecado. Y el fin de la encarnación es hacernos iguales a Dios, endiosarnos, seréis como dioses, y haciendo que volvamos a Dios. No como Adán y Eva querían ser dioses robando aquel fruto prohibido, sino Cristo es el camino, con su encarnación ha marcado la ruta, el camino, para volver a Dios, para compartir el destino de Dios y por tanto vivir también con la divinidad de Dios. Y termina este himno diciendo, in hoc natali gaudio, aleluya, benedicamus Domino, aleluya, laudetur sancta trinitas, aleluya, Deo dicamus gracias, aleluya. En el gozo de este nacimiento, aleluya, bendigamos al Señor, aleluya. Sea alabada la Santa Trinidad, aleluya, demos gracias a Dios, aleluya. Porque todos los himnos cristianos siempre terminan con una doxología, con una exaltación a la Santísima Trinidad. Y ya vemos
unas pinceladas para no ser muy largo y que ustedes pregunten. La historia de la Epifanía, que ya más o menos la he apuntado un poquito al principio. En Oriente, alrededor, bueno, ustedes lo ven mejor ahí, porque ahí me pilla la pantalla un poquito mal. En Oriente, alrededor del año 120, 140, con lo cual todavía estamos en la primera mitad del siglo I, la secta de los gnósticos, que era un grupo cristiano, una secta, que más o menos viene a decir, así como un telegrama, viene a decir que solo unos pocos pueden gozar de un conocimiento, gnosis, en griego, de un conocimiento privilegiado que Dios les ha revelado por ciencia infusa, sin necesidad ni de escritura, ni de ningún tipo de doctrina, ni de nada, sino que es Cristo, un hombre bajado del cielo, que se ha revelado a ellos. Entonces, los gnósticos quieren sí cristianizar la fiesta del Sol Invictus, el 6 de enero, que se celebraba en Oriente, concretamente en Egipto. Claro, piensen una cosa, el Egipto de hoy no es el Egipto de ayer. El Egipto de hoy es un país evidentemente musulmán, con una presencia minoritaria de cristianos coptos, pero el Egipto del que estamos hablando era Roma, Egipto y Siria, España, Italia, Francia, eran tan Roma los unos como los otros, ¿vale? Por tanto, Egipto era Roma, era Imperio Romano, de ahí que tuvieran esa fiesta del Sol Invictus. Bien, entonces ellos quieren celebrar ese día el bautismo del Señor. ¿Por qué? Porque según ellos, el bautismo es realmente la encarnación del Verbo. El día en que el Verbo ha venido al mundo, este es mi Hijo amado, escuchadlo, dice la Escritura, dicen, ahí es donde realmente el Verbo se hace carne, adopta adopcionismo, dirán otros, la persona humana, ojo, ojo, nestorianismo, la persona humana de Jesús, y se comienza a transmitir esa sabiduría, que en el momento de la cruz, como es algo indigno de un Dios, la persona divina sale de la cruz y solamente muere el sujeto humano, la persona humana de Jesús en la cruz. Bien, entonces si veis, es un conglomerado de herejías, gnósticos, adopcionistas, nestorianos, arrianos, los que están en esta corriente, en esta versión. Ante esta herejía, la reacción ortodoxa, no de la Iglesia ortodoxa, sino la ortodoxa frente a la herejía, la Iglesia frente a la herejía, no se hace esperar por parte de la Iglesia y será San Epifanio, que es el primer testimonio que conocemos, quien debe volver a reafirmar la antigua regla de la fe, según la cual la palabra de Dios entra en el mundo, el verbo de Dios se hace carne, en el momento de su nacimiento. Y por eso, cuando esta fiesta llega a Roma, dice la Iglesia de Roma, la aceptamos el 6 de enero, manteniendo el 25, pero nosotros no celebraremos el bautismo, celebraremos la adoración de los magos, porque Cristo se hizo, o sea, Dios se hizo hombre en Cristo desde el momento de su nacimiento. Y por tanto, de este niño debe ser adorado y reconocido como Dios, como hicieron los magos. Por eso, cuando ustedes el 6 de enero van a misa, leen el Evangelio de la adoración de los magos. Por esta razón, para cuando llega la fiesta del 6 de enero a Roma, Roma, en lugar de celebrar el bautismo, por los peligros de herejía que tenía esa fiesta, decide acentuar la veracidad de la encarnación desde la más tierna infancia de Cristo. Y por eso pone el Evangelio de los magos y no el Evangelio del bautismo. De hecho, el bautismo va a ser luego celebrado en la Iglesia de Roma. Cuando hablo de la Iglesia de Roma, siempre me estoy refiriendo al occidente cristiano, ¿vale? España, Galia, Alemania, todo eso. España, Francia, toda esa parte, ¿vale? Siempre va a celebrar el rito romano, va a celebrar el bautismo de Cristo como una memoria el 13 de enero.
Ustedes van a los misales antiguos, los misales preconciliares, y verán 13 de enero, memoria del bautismo de Cristo, fiesta del bautismo de Cristo. Tercero, dado el carácter misionero de esta fiesta y la prudente reserva con respecto a las diversas opiniones concernientes a la fecha del nacimiento y del bautismo de Cristo, la ortodoxia eclesial la acepta, que es lo que yo estaba explicando, y la incorpora como fiesta propia, pero previamente purificándola de todo significado herético. La verdadera manifestación de Cristo sobre la tierra se da no solo en el bautismo, sino también en el nacimiento. Esta doble conmemoración, bautismo, Navidad, se celebrará con el nombre de manifestación de Cristo o Epifanía. De tal manera que la Epifanía va a ser la expresión pública, eso es lo que significa Epifanía, anuncio público, la expresión pública de lo que en la cueva de Belén aconteció anónimamente el día 25 de diciembre. Es una especie de duplicación del misterio, pero con un tinte diverso. En uno nos centramos en el mero nacimiento de Cristo, lo contemplamos en su más tierna infancia, con esa dulzura de personajes que lo rodean, y el 6 de enero celebramos su manifestación pública. Cristo es luz de los pueblos, y esta es la liturgia del día 6 de enero. La liturgia de la Epifanía del Señor va desde el 6 de enero hasta la fiesta del bautismo del Señor. O, como algunos la tenéis en América, desde el segundo domingo del tiempo de Navidad hasta la solemnidad del bautismo del Señor. La eucología, es decir, las oraciones de esta misa, están centradas en los magos, en la luz, en los regalos de los magos al niño, ¿no? Y cómo estos regalos son también, pues, símbolo de los verdaderos dones que son el cuerpo y la sangre de Cristo. El periodo que va entre el 6 de enero y hasta el bautismo del Señor es eminentemente epifánico, no solo por su eucología, es decir, por las oraciones, sino porque además se repiten los temas comunes de la Epifanía. El leccionario presenta un elenco, y esto es lo importante, de evangelios epifánicos de Cristo. Porque es verdad que nosotros reconocemos las tres epifanías que vamos a ver ahora, magos, bautismo y bodas de Caná, pero hay otras tradiciones cristianas que recogen otros evangelios epifánicos. La multiplicación de los panes y los peces, el anuncio de Juan Bautista es el Cordero de Dios. Son momentos, hay alguna más, son momentos donde se manifiesta la divinidad de Cristo. Por ejemplo, los milagros de sanación son evangelios epifánicos. Bien. Entonces, durante esos días se van leyendo en misa esos evangelios. La fiesta del bautismo del Señor coincide con el primer domingo del tiempo ordinario. Es una fiesta relativamente reciente, y luego el segundo domingo del tiempo ordinario también es de carácter epifánico, es como un eco. Las bodas de Caná para el año C, la llamada de los primeros discípulos y anuncio del reino, año B, y Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios en el año A. Bien, esos son los evangelios que tenemos. ¿Qué teología tiene esta epifanía? Bueno, pues ahí el foco principal es la luz. Una luz que se proyecta desde Cristo al mundo y una luz que parte del mundo hacia Cristo. La primera es la luz centrífuga, brota del misterio del Verbo encarnado y se propaga todo el tiempo de Navidad. Esa será la luz del 25 de diciembre, la luz de Cristo que va al mundo entero. La fuerza de esa luz ilumina al mundo entero y por tanto a los pueblos paganos, los hijos de Abraham. Y mientras que la segunda luz, la centrípeta, es la fuerza que atrae, es la epifanía, es la luz que atrae a los magos a Cristo, para atraer hacia sí a todos los pueblos de la tierra. Son los pueblos que, iluminados por su luz, como un día ocurriera con los magos por la estrella, caminan a través de la búsqueda de la verdad y de los elementos buenos de sus religiones hacia la plenitud de toda religión, que es Cristo mismo. Está la oración colecta del último día del año, 31 de diciembre. Colecta de la misa es esa, que has puesto la plenitud de la revelación de toda religión en tu Hijo muy amado Jesucristo. Pero esa tiene que, a través de elementos de verdad, elementos de bien, que puede haber en otras culturas paganas, otras religiones paganas,
llegar a la plenitud de la religión que es Cristo mismo. Y la Epifanía Romana, por tanto, y termino, nos habla de la universalidad de la salvación y de la necesidad de la misión, para como la estrella, nosotros también ser misioneros y guiar a otros al encuentro del Señor. Bueno, pues hasta aquí la presentación que yo tenía para todos ustedes. Como siempre, todas estas cosas que ellos están por escrito, se las mandaré a los responsables para que las hagan llegar a través de los grupos de WhatsApp o cada uno como lo tenga asignado. Y nada más, estoy a su disposición para que ustedes pregunten lo que crean conveniente sobre el tema